conocemos ya este tema desde que estamos en la etapa del primario, cuando nos enseñan en ciencias naturales, ¿verdad? De cómo se habría dado la evolución del hombre, de cómo pasamos probablemente de ser entonces homínidos a ser hombres, pero para poder adentrarnos en lo que realmente es la teoría de la evolución, me refería entonces a que desde primario estamos siempre en contacto con lo que sería el evolucionismo. Ya cuando llegamos a la etapa universitaria, en varias ocasiones volvemos a tener el evolucionismo citado en nuestros libros. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de haber leído libros de cirugía y ya en la primera parte de este libro de cirugía, cuando hablaba de hernias, hablaba que justamente en consecuencia de la evolución, nosotros habíamos adquirido este tipo de patología, cosa que no había antes de que se dé la evolución. Bueno, entonces para poder tener filtros, vamos a decir, para poder hacer una buena observación de lo que es el evolucionismo, necesitamos antes que nada establecer ciertas premisas que solamente la metafísica nos puede proveer. La metafísica, a través de Santo Tomás de Aquino, nos habla justamente de lo que es el ente, ¿sí? El ente es todo aquello que cae en la inteligencia y el ente es, ¿sí? Además, el ente se clasifica en dos tipos, reales y lo que serían después los racionales. El ente real sería entonces, para ponerles un ejemplo, un animalito, un perro, ¿sí? Porque nosotros sabemos que existe, o sea, que se encuentra dentro de nuestro mundo, lo podemos observar y podemos entonces hasta tener cierto contacto con este ser. Ahora luego tenemos lo que es un ente racional, que este es fruto de nuestra imaginación, o sea, que se encuentra solo en nuestro pensamiento, que por ejemplo sería en este caso un dragón, podría ser un unicornio, ¿ok? Ok, conociendo esto, debemos saber que todo ente está constituido por tres componentes. Los tres componentes básicos del ente son la materia, la forma y la esencia, donde debemos recordar simplemente que la materia está expuesta a cambios, ya la forma, ella también depende de ciertas circunstancias, mientras que la esencia es inmutable. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Del ente, de la inmutabilidad de la esencia y de los otros componentes del ente, como la materia y la forma, justamente para que tengamos ya desde el principio de esta conferencia este filtro tan importante que es nombrar a las cosas como son realmente, a partir de la realidad, a partir de la metafísica, recordando que entonces eh, es la esencia la que va a determinar al ente. ¿Qué significa eso? El ente puede cambiar, puede sufrir ciertos cambios por el tiempo, pero no cambia su esencia. De modo simple, les doy un ejemplo. Nosotros, cuando nacemos, bueno, tenemos células propias de esa edad, de la etapa neonatal, en donde, y tenemos órganos también que solamente se encuentran en ese momento de nuestra vida. En el transcurso de nuestra vida, estas células van a ir cambiando, van a ir cambiándose, van a sufrir una apoptosis, que es la muerte celular programada, de tal modo que a la adultez probablemente ya todas las células de nuestro cuerpo habrán sido renovadas. Pero esos cambios que se dan en nuestra materia y en nuestro cuerpo, a través de esa muerte celular programada, a través de los años, no determinan ningún cambio en nuestra especie. Seguimos siendo seres humanos. ¿Okay? Entonces, esta premisa es esencial, es decir, la esencia determina al ente. Para ponerles otro ejemplo, en el momento de la concepción, en el momento de la unión de la gameta masculina y femenina, o el óvulo espermatozoide, se da justamente un intercambio de cromosomas que esto da origen a una nueva persona. Esta nueva persona en ese mismo momento, a pesar de que
visiblemente al ojo, no podemos ver a la persona así a ojo directo. Sin embargo, sabemos que en potencia están allí todas las características eh, físicas, o sea, morfológicas, que esta persona en el transcurso de su vida, en el transcurso de su desarrollo, va a ir traduciendo. Es decir, en ese mismo momento, este ente, el ser humano, es completo, ¿ok? Es todo, es persona, simplemente es. Voy a ir siempre haciendo preguntas para ver si si vamos teniendo retornos, si vamos comprendiendo. Entonces, esto es esencial para que hablemos de la evolución. Partimos entonces esa premisa hablando del ente y de la esencia y de cómo la esencia determina el ente, para que entonces podamos ir conociendo un poco de lo que es el evolucionismo. Siguiendo un poco entonces ya, para ir introduciéndonos en lo que es el evolucionismo propiamente, tenemos que ver de qué forma caratulan vamos a decir, a esta tesis, al evolucionismo. Existe un evolucionista de la actualidad, es Hawking. Este defiende con mucha insistencia la teoría del evolucionismo, pero justamente empieza a manifestar una dialéctica en donde a través de esta dialéctica cientificista, o podríamos llamarla hasta evolucionista, empieza a cambiar de decir hipótesis, pasa a utilizar la palabra teoría en una acepción que a él conviene, pero luego mucho más que pasar de hipótesis a teoría, pasa a utilizar la palabra evolución, un hecho y no una simple hipótesis y mucho menos una teoría. Esto justamente empieza a ser ya el primer choque de lo que es el evolucionismo delante de lo que es la ciencia empírica, porque nosotros solo podemos hablar de una teoría una vez que ésta sea demostrada, ¿sí? Pero en este caso, ellos para sostener fuertemente el evolucionismo, entonces se adhieren, o sea, empiezan a utilizar términos para que en su dialéctica evolucionista no haya nada que pueda, vamos a decir, impedir que esto siga entonces conociéndose. Entonces pasan de utilizar la palabra hipótesis a utilizar la palabra teoría y posteriormente el hecho. Decir entonces que dicen, por lo tanto, que el evolucionismo es un hecho. Entonces, conociendo estos dos puntos, vamos ahora ya a hablar un poco de modo general qué es el evolucionismo y luego lo vamos a ir describiendo a través de sus principales propulsores. Entonces, el evolucionismo es una tesis que lo que hace es hablar de, vamos a decir, de todo lo que vemos en el mundo, que todo lo que vemos en el mundo simplemente están hoy en día gracias a un proceso de evolución continua, donde la materia pasó por sí misma, ¿sí? Esta materia por sí misma pasó a convertirse, a evolucionar a un nivel superior a la materia, que sería el nivel vegetal, donde luego el nivel vegetal por sí mismo pasa a evoluir y pasar a lo que sería el estrato animal, y por último de este estrato animal por sí mismo, este acaba entonces pasando a un estrato superior que es la del hombre. Si concebimos esta teoría, nosotros entonces vamos a pensar que el hombre está también en continua evolución y estaríamos entonces esperando a un superhombre. Y lo mismo pasa con el tiempo en el que se va disponiendo la evolución según los evolucionistas. Los primeros hablaban de que esto se daba de un modo lento, mientras que las últimas corrientes a partir de 1950 en adelante empezaban a hablar de una evolución abrupta en donde por esta razón no quedaba ningún tipo de rastro de ese cambio que se estaba dando. Muy bien, para empezar entonces por los propulsores de la teoría, la tesis de lo que es el evolucionismo, empezamos por Heráclito, ¿sí? Porque probablemente ustedes escucharon a Darwin como el principal propulsor de lo que es el evolucionismo, pero les cuento que mucho antes teníamos un filósofo presocrático, Heráclito, y él ya hablaba de cierto modo
de alguna forma del evolucionismo. ¿De qué manera? Él hablaba de que entonces de que no había existencia de sujeto en los cambios, es decir, todo cambiaba, todo fluye. Era tanta su pensamiento evolucionista que él refería que ni siquiera dos gotas pasan en un lugar al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que refería Heráclito. Y solo para poder ir hablando un poco de este filósofo y refutando ya un poco aquí desde el principio su pensamiento evolucionista, podríamos ver entonces que, como él dice, todo fluye, todo cambia, ¿sí? Entonces, él habla de una heterogenicidad de especies o de posibilidades en donde ninguno podría ser o tener ningún tipo de semejanza unos con otros. Si nosotros validamos este pensamiento, ya estamos justamente teniendo un error bastante grande. Primero, si en realidad pudiese darse la posibilidad de que todos seamos totalmente diferentes, pero sin embargo nosotros tenemos semejanzas, ¿sí? Estas semejanzas nos agrupan, ¿sí? Entonces tenemos por esa razón esta palabra especie lo que va haciendo es agrupando, en este caso nosotros tenemos especie de animales, en donde, bueno, están los caninos y después también estamos nosotros. Si realmente el cambio era constante y no había esta posibilidad eh, de, de hallar semejanza entre ciertos grupos, entonces la heterogeneidad haría simplemente que no perteneciéramos a a nada. Eso es uno, ¿ok? Hasta aquí creo que vamos bien. Entonces, Heráclito es uno de los primeros exponentes entonces de lo que sería el evolucionismo. Si vamos entonces pasando un poco más, luego ya hablamos del siguiente propulsor del evolucionismo, que es Lamarck, ¿sí? Que también es muy conocido en todo lo que sería ciencias naturales, hablamos bastante de Lamarck, hablamos de sus postulados, su teoría, pero debemos simplemente recordar que él también era evolucionista. ¿Cuál era el postulado principal de Lamarck? O sea, ¿cuáles eran las leyes que él consideraba que regían, vamos a decir, el mundo? Recordemos entonces que él hablaba de que todos los seres vivos derivaban unos de otros por obediencia a las siguientes leyes. Una, la ley de caracteres adquiridos, y la segunda, que es la ley de la influencia del medio y del modo de vida. La primera ley, que corresponde a los caracteres adquiridos, hacen justamente, o sea, lo que defendía esta ley era que, entonces, lo que yo haya adquirido durante la vida, yo lo puedo pasar a mis descendientes, ¿sí? Entonces, de un modo, les doy un ejemplo bastante plausible para que vean que no tiene validez lo que él dice. Si lo que yo adquiero durante mi vida y lo puedo pasar a mis generaciones, entonces me voy al gimnasio, hipertrofio mis músculos, por lo tanto, posteriormente mis hijos nacerán con músculos hipertrofiados. Y como ven, eso no se aplica. Entonces, realmente la primera ley no tiene, no es de veraz. Lo siguiente, la siguiente ley de Lamarck hablaba de la influencia del medio y del modo de vida, ¿sí? Entonces, él refería que lo externo iba a interaccionar de tal modo, iba a hacer una presión de tal modo en el ser para que éste acabe adaptándose, y entonces esa adaptación iban a dar ciertos tipos de cambios morfológicos. Cuando digo morfológicos, hablo de la parte material. Entonces, el ejemplo de la jirafa. La jirafa, entonces, supuestamente ella tuvo que sufrir cambios en cuanto a lo que sería su esqueleto cervical, que esto se fue elongando y era la única forma para que ella pudiera alimentarse de los brotes nuevos de los árboles. Si nosotros pensáramos entonces que el único medio
para alimentarse, eran los brotes de los árboles, y eso determinó que la pobre jirafa tuviera que adaptarse de tal modo a elongar su cuello. Imagínense entonces el proceso que va a tener que hacer ahora la jirafa para volver a involuir, porque para tomar agua sufre un montón, tiene que hacer un esfuerzo increíble para poder tomar agua. Entonces, es un ejemplo solamente para darles a conocer de que realmente tampoco el segundo postulado de Lamarck tiene validez. La ley de la influencia del medio y el modo de vida. Entonces, realmente el componente externo no puede hacer que haya un cambio intrínseco directo y que este cambio intrínseco podamos considerarlo entonces como una evolución de especie. Y en todo caso, solo para que quede claro eso, si hubiera algún tipo de cambio intrínseco, eso no siempre determina un cambio morfológico visible, ¿sí? Y lo otro es, todo cambio intrínseco ocurre intraespecie, es decir, la jirafa está cambiando, bueno, solo un decir, si la jirafa está cambiando intrínsecamente, es decir, está cambiando su componente físico, ella no es que evoluciona a otro tipo de animal. Ella no evolucionó a un perro o no evolucionó a un rinoceronte, siguió siendo jirafa, ¿sí? En este caso, allí también vemos entonces cómo se descarta este postulado de Lamarck. Vamos entonces al siguiente propulsor, que sería ya Charles Darwin. Entonces, a este probablemente le conocemos bastante porque es como dirían algunos, la vaca negra de muchos cientificistas y de muchos evolucionistas. Entonces, Charles Darwin habla en su teoría, ¿verdad?, de que existe una selección natural, ¿sí?, en donde en esta teoría de la selección natural lo que sucede es que simplemente hay una lucha por la existencia. Y en esa lucha por la existencia, entonces acaba prevaleciendo el que se adapta, el mejor, ¿sí? Y perece, por lo tanto, el menos apto, ¿ok? Entonces esa es la teoría de Charles Darwin. Y también, solo para acotar un poco respecto a este autor, uno de los libros más conocidos de Charles Darwin es El origen de las especies. Y cuando él empieza a describir ciertas especies en este libro, él habla de ciertos cambios mínimos morfológicos y habla de cambios mínimos intraespecie nuevamente. No está hablando de cambios de una especie, o sea, de un salto agigantado de una especie animal al hombre. Pero, sin embargo, vamos a decir, muchos evolucionistas lo toman a él como la base de todo lo que sería el evolucionismo del hombre, ¿verdad? Pero sin embargo, como solo para dejar claro, él siempre hablaba de una evolución intraespecie, pero como él nunca aclaró esto, entonces él es el padre del evolucionismo perseverante. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a refutar este pensamiento de Darwin? Primero, vuelvo a recordar nada más, que él entonces habla de que la evolución se da por la selección natural, a través de una lucha por la existencia, ¿verdad? Y donde prevalece el mejor, el más apto, y perece el menos apto. Él refiere también que esto se da de forma muy, muy lenta. Entonces, por esa razón es que él siempre, o sea, que todos los que seguían eh, su tesis eran principalmente paleontólogos. Ellos buscaban los fósiles que daban justamente a su teoría o a esta tesis el sustento verídico, ¿verdad?, de lo que él estaba refiriendo con su evolucionismo. Ahora, vamos a mirar. Lo primero que hace refutar entonces ese evolucionismo de Darwin es la ausencia de fósiles, o sea, de seres intermediarios delante de lo que sería su tesis, en donde todos hayan evolucionado, ¿verdad?, por una selección natural y por, por la aptitud de esto. Y lo siguiente, si nosotros hemos evolucionado de los primates,
y los primates son inferiores a nosotros o menos aptos que nosotros, ¿por qué siguen habiendo primates? Entonces, si la teoría o esta tesis de Darwin era válida, probablemente tendríamos que estar sin ningún tipo de, de primates actualmente, ¿sí? Entonces, allí es ya también un punto bastante importante de cómo ir refutando, porque es muy complicado hacer frente a los evolucionistas si no conocemos, por lo menos a grandes rasgos, cómo estos padres del evolucionismo defendían sus posturas. Bueno, entonces, dos razones ya por las cuales vemos que no, que esto que defendía Charles Darwin realmente no era viable, o sea que no era cierto. Luego, si nosotros hablamos de la posibilidad de la selección natural y de que solamente que sobrevivirían los aptos, pensemos entonces, si eso va a ocurrir, pensemos en qué especificidad tiene el ser humano como para poder ser una especie que sobreviva hasta la fecha. Tenemos garras así como de repente un leopardo como para poder ser buenísimos cazadores. No, agilidad no tenemos. Dientes como para desgarrar no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente hizo que nosotros, según la teoría de Darwin, estuviésemos todavía? ¿Sí? Entonces, allí se dan cuenta, la selección natural propiamente, eh, y, que, y que supuestamente iban a estar solamente los más aptos, también dejan en evidencia la falta, vamos a decir, en este aspecto de una buena base, ¿verdad? Sí, allí hice la inteligencia y justamente es algo muy importante que después vamos a hablar. Primero vamos a pasar a hablar de la parte básica y luego vamos a hablar justamente de nuestra naturaleza racional, ¿sí? Porque entonces los depredadores al igual podrían tomarnos por sorpresa y por muchas otras razones, pero digo nada más que la selección natural, entonces hay muchos animales, por ejemplo, que a pesar de ser débiles también estos, siguen o hasta hoy en día. Si realmente se diera la selección natural, entonces, primero, iban a escasear las especies, iban a ser cada vez menos y quedarían solamente aquellas con gran fuerza, ¿sí? Con gran capacidad de caza. Lo siguiente es, también quedarían entonces dentro de una especie, empezarían las razas de esa misma especie, vamos a decir, los subtipos de especie, iban a empezar a desaparecer de tal modo que quedaría solamente aquel que tenga la raza más apta. ¿Mm? Si colocáramos a todos los perritos, por ejemplo, ¿verdad? No sé, un chihuahua delante de un gran danés. No sé, creo que quedaría, uno de ellos sería el más apto y tendría que quedar y solamente ese. ¿Se entiende? Entonces, allí la teoría, entonces, la tesis de Darwin sobre la selección natural y de que prevalece el más fuerte, de que prevalece el más apto y demás, realmente también es muy refutable. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a lo que es Darwin. Vamos ahora a hablar un poco de cómo los darwinistas, porque ya sabemos que la teoría o sea, la tesis de la evolución parte de varios pensadores, pero entre ellos Darwin es el que tuvo mayor repercusión. Tanto es que hay escuelas darwinistas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los darwinistas, ante este tipo vamos a decir, ante esto perdón, eh, ante lo que sería el darwinismo y todo lo que yo estuve diciendo antes, ¿cómo refutarían los darwinistas propiamente lo que yo acabo de decir? Entonces, dirían lo siguiente, que no existen que no vemos actualmente seres en proceso de evolución porque en realidad el proceso de la evolución se da de una forma tan lenta, ¿sí? Que entonces es por eso que no podemos ver de forma muy evidente esos cambios evolutivos, ¿verdad? Eso es uno.
Y lo otro es que en la actualidad nuestras condiciones ambientales actuales son diferentes del pasado, por lo tanto, por eso es que hoy en día no vemos una evolución directa. ¿Okay? Entonces, conociendo esto, vamos a ver lo siguiente. Existe un pez denominado celecanto. Este existe desde hace 300 millones de años atrás. El celecanto es un pez. Bueno, este pez solo era conocido a través de restos fósiles, ¿ok? Pero en las últimas investigaciones acerca de este, fueron encontrados poblaciones de celecantos aún vivos, a los que son denominados actualmente estos como fósiles vivos. ¿Y qué es lo que pasó? Si la evolución realmente tardara tiempo, espero que con 300 millones de años, me imagino que hubiese sido suficiente para que el celecanto evolucionara a, no sé, a lo que considerara en este caso que tendría que evolucionar. Pero sin embargo no se dio. Entonces, allí también podemos ver que esta teoría, que esta tesis, de cierto modo, tampoco es válida, ¿ok? Entonces, allí vemos que la evolución propiamente no requiere, así como yo decía, que requería de tiempo, vemos que realmente no se da, o sea, no depende del tiempo porque hay especies que hoy en día, después de 300 millones de años, siguen siendo lo mismo, ¿ok? Y solo estoy leyendo acá algunos de los comentarios, me parece súper bueno. Por ejemplo, dice cuál es la posición de la iglesia, eso vamos a ver por último. Y lo que más está directamente asociado a lo que voy diciendo, dice el cocodrilo es un animal bastante antiguo, así también el tiburón. Bueno, sí, son también animales que prevalecen, pero lo que llama la atención aquí es lo siguiente. Si supuestamente se tendría que dar la evolución, estos celecantos hubiesen evolucionado. Bueno, si eran peces, vamos a decir que después tendrían que haber evolucionado a lagartos, por lo menos patas tendrían que haber tenido ya si querían evolucionar a algo un poco más, a una especie diferente. Pero sin embargo, en 300 millones de años, estos celecantos siguen siendo lo mismo. Es decir, esta teoría de la evolución realmente no se sustenta ni con el tiempo, ¿ok? Ni con la posibilidad de que haya un cambio, pase de ser a pez a pasar a ser lagarto, no se da. Entonces, vamos refutando, ¿ok? Luego, ya entre los que van haciendo postulaciones respecto al evolucionismo a partir de 1850 en adelante, que sería ya a través del neodarwinismo, tenemos al Hugo Bries. Este autor empieza a hablar de un tipo, de una concepción diferente de lo que sería el evolucionismo, donde él empieza a decir lo siguiente. Dice que una raza pura, ¿sí? En una raza pura van apareciendo mutantes, ¿ok? Estos mutantes van a ir transmitiendo sus nuevos caracteres mutantes a sus descendientes de tal modo a dar origen a una nueva especie. ¿Cómo refutamos eso? Simplemente podemos refutar a este neodarwinismo ya primero con los conocimientos que tenemos actualmente de genética. ¿Sí? Ustedes saben lo que es un cariotipo. El cariotipo es el mapa genético de cada ser vivo. En este caso, nosotros tenemos un cariotipo que consta de 23 pares de cromosomas, cada uno con una ubicación y una función específica. Bueno, también allí, dentro de lo que serían nuestros cromosomas, se encuentran lo que sería el ácido, bueno, el ADN, ¿verdad? El ADN ya es un conjunto de proteínas que en sí guardan todo lo que corresponde al componente morfológico del ser. ¿Ok? Si nosotros hablamos de mutaciones y que estas mutaciones van a crear
en un ser de raza pura a un mutante, y este mutante simplemente al dar origen o sea, tener descendientes, acaba transmitiendo esos caracteres y entonces da origen a un nuevo ser, a una nueva especie, nuevamente nos vemos delante de un error abismal. Vamos por algo simple y luego vamos a ir viendo por qué estos postulados o este postulado del neodarwinismo tampoco es válido. Bueno, primero tenemos entonces los descubrimientos de la genética, como les dije, lo del cariotipo, las características cromosómicas, la conformación de las hélices de ADN, todo esto nos dan a nosotros las características, o sea, lo morfológico del ser. Bueno, esto no siempre una mutación va a dar, o sea, no siempre una mutación, perdón, va a determinar un cambio morfológico macroscópico. Es decir, visiblemente no siempre vamos a tener un cambio en este ser que tenga un pequeño cambio cromosómico o un cambio en lo que sería el mapa genómico. ¿Sí? Entonces, solo para ponerles un ejemplo, cuando nosotros en el momento de la concepción acabamos siendo entonces, acabamos siendo personas desde este momento, nosotros en ese mismo momento tenemos un mapa genómico que primero nos hace únicos en cuanto a características morfológicas, ¿sí? También ya hay una determinación de hasta el color de cabello que voy a tener, el color de ojos que voy a tener, la altura que voy a tener, la semejanza que voy a tener con mis ancestros, todo esto en ese momento es determinado por este mapa genómico, vamos a decir, por toda esa información genética. En ese mismo momento yo ya tengo todo, ¿ok? Un cambio, un pequeño cambio en lo que sería estas dobles hélices de ADN no siempre va a determinar un cambio morfológico. Pero, ¿en qué momento y en qué situaciones podría dar un cambio morfológico? Vamos a hacer ejemplos simples. La trisomía 21, que es la que está asociada al síndrome de Down, ¿sí? En la trisomía del cromosoma 21, nosotros podemos ver, sí, cambios morfológicos, es decir, hay rasgos que son propios de la persona que tiene esa alteración del cromosoma 21, pero no por este cambio morfológico, no por este pequeño cambio morfológico en su facies, en cuestiones en cuanto a lo que sería eh, el cerebro, en cuanto a la implantación baja de la oreja, todo eso, eso no hace que la persona con trisomía 21 deje de ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar nada más otra vez? Que todos los cambios que se van a ir dando en el ser, a pesar de que se den estos cambios a nivel del ADN, seguimos siendo la misma especie. No hay una evolución. No porque yo tenga una alteración cromosómica, yo voy a cambiar y voy a acabar siendo un orangután. ¿Se comprende esto, verdad? Espero que se vaya comprendiendo. Cerré nada más la parte de preguntas porque me voy perdiendo si es que voy leyendo y entonces voy a terminar bien todo esto y luego vamos a ir tratando de responder a todo lo que vayan preguntando. Entonces, aquí también vemos cómo justamente esta tesis, ¿verdad?, del neodarwinismo es refutable. Pero solo para poder seguir viendo, ¿verdad?, otras razones por las cuales ir refutando estas cuestiones o, o pensando justamente en esto. Como ellos dicen que acumulaciones de mutaciones accidentales pueden dar origen a una nueva especie, vamos a ver entonces cómo se sustentaría lo que ellos piensan. Un decir, si por acaso estas mutaciones, ¿verdad? Este acúmulo de mutaciones se va dando por el simple acaso, por el azar empiezan a darse mutaciones. Imagínense entonces, si esta teoría realmente era real,
tendríamos a miles y miles de seres vivos quiméricos, porque todos ellos iban a tener mutaciones al azar, ¿ok? Que iban a ser de lo más deforme probablemente si es que esto interviniera morfológicamente en ellos, ¿ok? Entonces, el azar no podría determinar un cambio en la evolución. Y además, para que justamente este azar acierte, ¿verdad? Este azar acierte de tal modo a hacer que este primate, por azar y por azar estos cambios, vamos a decir, de genéticos internos de él, por azar acaben dando origen a un hombre, es realmente imposible. ¿Ok? Entonces, allí vemos una forma también de encontrar el gran error de esta teoría. Entonces, si realmente se diera entonces esta multitud de mutaciones y esta multitud de mutaciones dependiera del acaso, tendríamos entonces seres quiméricos hasta poder llegar a evoluir a un ser que realmente podría mantenerse con vida y podría valerse por sí mismo, etc. Entonces ahí vemos que realmente es también imposible pensar en eso. Lo siguiente, ok, si por acaso estas mutaciones genéticas se dan, o sea, que el origen de esta mutación genética no tiene razón por una intervención externa, sino más bien interna, es decir, por un error genético, ¿sí? Vamos a decir que múltiples errores genéticos se van estableciendo de tal modo que en algún momento el primate acabó convirtiéndose en hombre. ¿Por qué se refuta también, justo aquí, Baruch, por qué también refutamos vamos a decir, este pensamiento o esta tesis? Porque el error genético no puede, primero, intrínsecamente, estos cambios que vaya a generar el error genético son ya también, vamos a decir, combatidos por la propia célula. Es decir, vamos a tener que pensar así a nivel microscópico, llegar allí a nivel bioquímico. Si estamos a nivel bioquímico en una célula donde vemos que un ADN tiene una alteración en cuanto a la disposición de sus proteínas, esa disposición de proteínas empieza también a despertar dentro de la célula misma una serie de defensas que van a evitar que posteriormente esa replicación de proteínas pueda, vamos a decir, siga teniendo este tipo de errores de transcripción. ¿Ok? Entonces, si podríamos decir que se da la evolución por la suma de errores genéticos, realmente eso no es real, porque nuestro cuerpo mismo empieza a combatir cualquier tipo de alteración de transcripción desde el inicio que se empieza a dar a nivel bioquímico, allí a nivel celular. Si nosotros seguimos viendo estos postulados, vamos a ver que también el neodarwinismo podría pensar, ¿verdad?, de que en realidad se da este cambio, o sea, evolutivo buscando un progreso vital. Es decir, como que intrínsecamente este ser vivo, voy a decir, yo soy una planta y yo pienso como planta, en realidad no, claro que las plantas no piensan, ¿verdad? Pero solamente para tratar de ponerme nada más en el lugar de este postulado porque dice, ¿verdad?, que podría entonces darse cambio evolutivo por un progreso vital. Entonces, como yo quiero seguir teniendo las aptitudes necesarias para sobrevivir, empiezo entonces a promover internamente cambios que puedan posteriormente reconocerse a nivel morfológico, y esa internalización y ese trato y esa intención de cambio acaba entonces permitiendo la evolución, que realmente es también otra de las razones que es un postulado también imposible de considerar como cierto. Y por último, respecto a este neodarwinismo, hablamos entonces de la posibilidad de que se haya dado la evolución por algún tipo de cálculo inteligente. Bueno, ¿y qué defendería en este caso ese postulado del cálculo inteligente? Entonces, a este cálculo inteligente o evolucionismo moderado
simplemente habla de lo siguiente, que los primates, ¿sí? Que derivamos realmente de los primates, pero que en un momento Dios tomó al primate y de este primate y a este primate que tiene un alma que es irracional, acabó infundiendo en él un alma racional, entonces dando origen al primer hombre. Es interesante justamente este postulado eh, porque muchos de nosotros, los católicos y otros cristianos, están aceptando el evolucionismo moderado, es decir, y realmente podría simplemente haber pasado que Dios tomó a un primate y a este primate muerto lo infundió, sopló en él lo que sería el alma racional, entonces pasando en este caso de un alma irracional a un alma racional, o sea, pasando a ser un ser irracional, pasar a ser entonces un ser racional. ¿Por qué este postulado realmente, a pesar de que parece ser el más aceptable para nosotros los cristianos, tiene todo para también dar error? Lo primero, si nosotros nos basamos en lo que corresponde a nuestra fe, nos basamos en la Sagrada Escritura justamente para pensar acerca del origen del hombre. Y cuando hablamos del origen del hombre, tomamos justamente las palabras que corresponden al Génesis, y allí habíamos visto en algún momento que Dios toma el lodo y de este lodo da forma y da el soplo. En ese momento, entonces, es creado el hombre. Como ustedes verán, si esta teoría, en donde hay un evolucionismo moderado, en donde realmente podría simbólicamente ese lodo haber sido un primate y no lodo, nosotros en todo lo que sería la Sagrada Escritura, en vez de decir de polvo, bueno, que de polvo oíste y a polvo volverás, tendría que decir, has venido en primate y volvés a primate, ¿sí? Entonces, tendría que ser que en nuestra muerte tendríamos entierros de primates, o en todo caso, eh, tener este tipo de realidad, ¿entiendes? Entonces, lo primero luego para negar esta posibilidad está en eso. Pero veamos un poco biológicamente qué es lo que puede ocurrir. Si realmente un primate podría ser el origen del ser humano, estamos negando justamente esa premisa metafísica donde habíamos hablado, que es la esencia la que determina eh, lo que determina el ente, ¿sí? Es decir, yo no puedo ser mono y luego pasar a ser hombre, porque o soy mono o soy hombre, ¿ok? Entonces, en este caso, si nosotros obviamos este componente metafísico, esta premisa metafísica, podríamos decir, ok, Dios como es omnipotente, Él tomó al primate y le otorgó un alma racional. Pero tomó al primate y le dio el alma racional. Significa que ese primer ser no iba a ser un hombre, iba a ser un híbrido. Y al ser un híbrido, los híbridos entre sí no pueden reproducirse. Entonces, allí tenemos otra vez uno de los errores que hacen que no podamos defender esta posibilidad. Entonces, tres razones. Uno, y creo que es muy esencial, que corresponde a esta premisa metafísica en donde o soy mono o soy hombre, no puedo ser los dos al mismo tiempo, y la esencia entonces de la que determina el ente, en este caso, o Dios creó al hombre o creó al primate, pero no podría entonces haber tomado al primate e introducido en él vamos a decir, el alma racional. ¿Ok? Luego, lo que dice la Sagrada Escritura, en donde el Génesis justamente habla del lodo, ¿sí? Del lodo, y habla como que el lodo no tenía vida. Justamente no tengo nada más aquí el apunte de eso, pero después les doy la tarea. Vayan a leer el Génesis y van a ver que justamente habla de que Dios toma a esta materia sin vida, es decir, en potencia, y le da el acto, le da la vida, ¿sí?
Y al darle la vida, no es que le da simplemente con una naturaleza animal, le da con una naturaleza racional, que es la que nos corresponde a nosotros. Que si bien tiene movilidad, tiene también lo que corresponde a la parte básica del animal, es decir, el ser humano también tiene que crecer, alimentarse, reproducirse, pero el ser humano está dotado de inteligencia y voluntad. Entonces, por eso que nuestra naturaleza es racional, es superior a la de un animal. ¿Ok? Entonces, o soy un mono irracional o soy un ser humano racional. No puedo ser los dos al mismo tiempo, como también en este caso negar o hablar de que yo derivo de los primates sería simplemente negar mi naturaleza racional. ¿Ok? Y si confiáramos en la posibilidad de que se diera, un híbrido, en este caso un mitad mono, mitad hombre, no podría reproducirse. ¿Ok? Entonces, eso es un punto bastante interesante entonces para reconocer delante de esto. Y doy mucho hincapié en esto porque este evolucionismo moderado, que es el más aceptado de repente por los cristianos, suele ser una de las formas por la que nosotros callamos delante de la teoría de evolucionismo. Es decir, no refutamos, sino que la aceptamos pensando en que existe la posibilidad de que Dios haya tomado al primate y del primate entonces, y al primate le hubiese dado entonces una naturaleza racional. ¿Ok? Bueno, pasemos entonces a otro de los propulsores del evolucionismo, que son un grupo de propulsores del evolucionismo, es Stephen, Niels, Steven. Ellos hablaban del equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado inicia más o menos en 1950 hasta, y esto, Stephen, por ejemplo, vivió hasta el año 2002. Entonces, ¿qué defiende el equilibrio puntuado? Ellos defienden una evolución abrupta, en donde simplemente las especies empezaban a agruparse en las periferias y en esas especies agrupadas en las periferias empezaban a darse de la evolución de un modo tan abrupto que no podría quedar ninguna evidencia siquiera de ese paso de una especie a otra. ¿Sí? Entonces, como ven, allí por la definición misma, ya vemos que hay serios errores, pero lo que vuelve a ser el error, que es un error común entre todo lo que es la teoría de la evolución, es que todo cambio que pueda darse en la materia ocurre intrínsecamente, es decir, intrínsecamente en la especie. Significa que, aunque yo ahora vea a este molusco que es de color verde y mañana lo vea de color azul, ¿sí? Pero sigue siendo la misma especie de molusco. No es que cambió, se adaptó de tal modo a saltar y convertirse en un lagarto, ¿sí? Entonces, los cambios que se dan dentro de la materia es totalmente intrínseco a la especie. No es que dan saltos de especie, no va de una especie a otra. No es que de pez pasó a lagarto y de lagarto pasó a gallina, ¿sí? Entonces fue molusco verde, ahora se tiñe de color azul. Ah, ¿por qué? Por el ambiente, simplemente su configuración morfológica tiene ciertos tipos vamos a decir, de proteínas que en ciertos tipos de ambiente, ya sea basófilos o acidófilos, empieza entonces a manifestar una coloración diferente. Lo mismo pasa con las flores. El hecho de que una hortensia en una tierra sea blanca y en otra azul no significa que ella cambió de especie. Ella simplemente, dentro de su especie, manifestó características que son propias al entorno. Lo mismo nosotros. Si nosotros vamos a África, vemos a personas con la piel más oscura. Si vamos a Rusia, vamos a ver a personas con la tez más blanca y quizás también algunos pelirrojos, ¿verdad? Entonces, son accidentes, ¿verdad? De nuestro componente morfológico, pero no por eso dejan de ser seres humanos, ¿ok? Y para dar un ejemplo mucho más complicado, serían las personas que con alteraciones eh, genéticas presentan algún tipo de síndrome, pero estos
no dejan de ser seres humanos, es decir, siguen siendo de la misma especie. ¿Ok? Entonces, vemos por lo tanto que todas estas teorías evolucionistas en nada tienen de veracidad para que nosotros nos agarremos de ellas para sustentar entonces nuestro pensamiento eh, de que fuimos evolucionando de primates a hombres. ¿Ok? Así también en este equilibrio puntuado, ellos hablan, ¿verdad? Algunos autores hablan de algo que se llama terremoto genético. Es como que en algún momento eh, hubo un terremoto genético dentro de aquel primate o dentro de aquel homínido, y este homínido, por en consecuencia de ese terremoto genético, pasó a ser hombre. ¿Ok? Perfecto, vamos a decir que sucedió eso, pero ¿cómo vamos a explicar la naturaleza, que una naturaleza irracional se vuelva naturaleza racional? ¿Mm? Por el simple hecho del cambio morfológico. El número de neuronas, el número de células del cerebro no determina la capacidad de pensamiento. Si no, el elefante sería el animal más, o sea, sería quizás hasta más inteligente que nosotros y tendría que ser entonces un ser hiperracional. Quizás los científicos tendrían que ir a consultar con los elefantes si es que realmente el componente morfológico es el que determina la existencia de lo que sería el área racional o naturaleza racional. ¿Entiende? Entonces allí estamos también negando este último postulado del equilibrio puntuado, en donde podemos ver que realmente pueden darse todos los cambios intraespecie, pueden darse todos los cambios a nivel genético, puede hasta la materia sufrir cambios morfológicos, en donde se manifiesten hasta cambios de la coloración de la piel, coloración, la altura, todo eso puede ir cambiando, pero ese cambio morfológico no va a terminar, no va a determinar, o sea, no podría hacer que haya, que pase de una especie a otra especie. No podría entonces el perro en algún momento convertirse en hombre, y con más razón aún es inexplicable a través de la ciencia morfológica, a través de la genética, por más espectacular que sea la genética, no da para explicar de la existencia del componente racional, o sea, del espíritu en el ser humano. Ese componente espiritual en el ser humano no da para explicar a través de eso. Entonces, solo para cerrar un poco esto, les dejo lo siguiente. La ciencia es una ayuda del hombre que últimamente se ha vuelto más bien contra el hombre. Pero recordemos que el cientificismo a lo único que nos lleva es a tomar al ser humano, a la persona, y lo empieza a fragmentar de tal modo que ni siquiera nosotros recordamos nuestra naturaleza racional. ¿Okay? Entonces, la ciencia, ella empieza a tomar componentes de la realidad y la estudia de manera específica, pero nosotros necesitamos la integración de toda la realidad y la integración de nuestra realidad, de nuestra naturaleza racional, para que entonces nosotros también podamos aprovechar mejor todo lo que Dios en su bondad ha permitido que nosotros podamos tener. Y aquí, solo para cerrar, yo había 3 preguntas que había pasado a Iván, ¿verdad? Respecto de, entonces, si la teoría de la evolución es viable, ¿a qué vamos a evolucionar nosotros? Y como ven, no, no hay. La teoría de la evolución es totalmente errónea. ¿Sí? Y después, acerca del Génesis. El Génesis es realmente solamente un cuento simbólico. No, no es un cuento simbólico. Si leemos el Génesis, y es bastante interesante, como dice en el Génesis mismo, ¿qué momento? En el Génesis mismo dice, produzca la tierra hierba verde y que dé simiente y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya simiente esté en ellos mismos para reproducirse sobre la tierra. Uno. Después lo otro dice, produzcan las aguas reptiles animados y vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento del cielo. Dios creó los grandes peces y todos los animales que tienen vida y movimiento, los cuales fueron producidos de las aguas según su especie.
y todas las aves según su especie. ¿Ok? Entonces podemos ver justamente cómo en la palabra de Dios mismo ya queda bastante claro de que Dios creó las especies, pero Él las creó, no es que la materia por sí misma haya evolucionado y se haya convertido en un pez. Es decir, Él tomó la materia que estaba en potencia, le dio acto, se volvió un ave, se volvió pez, se volvió hombre. ¿Ok? Entonces, realmente el Génesis no es simbólico, es un, vamos a decir, un mapa muy real de lo que es la creación. Y por último, es justamente si el evolucionismo es compatible con la fe católica. ¿Sí? El evolucionismo propiamente, como tesis, disculpen el barullo, mi vecindario empieza a despertarse. Entonces, el evolucionismo propiamente es incompatible con nuestra fe. ¿Por qué es incompatible? Porque infelizmente el evolucionismo solamente se centra en uno de los componentes de nuestra realidad, que es la materia y simplemente la materia. Nosotros tenemos una naturaleza que está compuesta de espíritu y materia, ¿ok? Entonces, al ser materialista, descarta la posibilidad de que nosotros tengamos un alma racional, descarta la posibilidad de que exista una, vamos a decir, alguien que nos trascienda y que nos haya creado. Por lo tanto, por eso es incompatible con la fe. Pero recordemos lo siguiente, la Iglesia Católica, al ser justamente por su nombre mismo universal, ella toma todo lo existente en cuanto a conocimiento, y ella misma se encarga de analizarla para posteriormente refutarla si es necesario o para que entonces podamos tener una doctrina que pueda, que pueda ayudarnos entonces eh, a aclarar lo que sería nuestra fe. ¿Sí? Entonces, por esa razón, por el materialismo del evolucionismo no podemos concebir esta tesis en la Iglesia Católica, porque no se centra, primero, no tiene ningún sustento ni siquiera científico, y lo otro es que no cuenta ambas partes de nuestra naturaleza, sino que solamente la materia. Muy bien, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes y le agradecería entonces las preguntas para que podamos ir. Sí, primeramente si pueden poner de vuelta sus nombres. El numeral lo que es importante porque ahora los chicos van a empezar a tomar la lista de los asistentes. Ujú. Si los chicos, los responsables me ayudan, ahora le habilito también el audio a Vani para empezar a leer las preguntas. Recomendamos que sean preguntas acorde al tema, porque de lo contrario no vamos a estar leyendo, ya que somos casi 400 y va a ser imposible responder todas las preguntas. Y mientras más primero hagan la pregunta, mejor. A ver, a ver. Bueno, Pregunta. son muchas preguntas. Sí, sí. Te voy a ir, Eh, te voy a ir leyendo, por doctora. favor, Vani. escoge por favor algunas preguntas para que yo pueda ir contestando, porque si no son... Sí, sí. Pregunta acá Carlos, no es, a ver Alejandro, ¿significa esto que la teoría del evolucionismo no contiene bases científicas concretas para sostener su teoría? Justamente necesitamos, o necesitan ellos en realidad de encontrar los fósiles intermediarios. Una vez que encuentren los fósiles intermediarios de todas las especies, entonces podríamos decir que su teoría es cierta. Genial. Siguiente, a ver. Si la teoría de la evolución es tan irracional como acabaste de exponer, ¿por qué ella es enseñada en los colegios? Porque nadie le ha refutado y también porque justamente hay corrientes evolucionistas bueno, están bastante fuertes. Recordemos lo siguiente, nosotros solamente hablamos acá del evolucionismo como una teoría y una tesis, pero el evolucionismo infelizmente tiene hasta un enfoque político. ¿Sí? Si nosotros, solamente para dar si nosotros miramos ese enfoque político o pensemos en Hitler, por ejemplo.
Él hablaba de una raza superior. Entonces, él simplemente estaba aplicando la posibilidad de que el hombre llegaría a evolucionar a una raza superior. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos decir que hasta el evolucionismo estaba en el pensamiento de Hitler. Y esto, ya saben, la catástrofe a la que dio origen. Entonces, realmente el evolucionismo conviene para muchos, tanto para el marxismo, tanto para los que quieran justamente eliminar la posibilidad del cristianismo, porque si nosotros hablamos del evolucionismo, eliminamos la teoría creacionista, eliminamos a Cristo, eliminamos nuestra redención, eliminamos toda la historia de la cristiandad.